mbsradio.com. Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio y por supuesto para cualquier persona que esté interesada en su desarrollo personal. Les recuerdo, amigos míos, que toda la información relacionada al coaching empresarial la pueden encontrar en mi página web, consultorioempresarialquerétaro.com.mx. Toda la información relacionada al radio online en la plataforma de Consultorio Empresarial Querétaro, ahí nos pueden encontrar con mucho gusto. Y, por supuesto, participar en el programa en el chat de Proyectate Radio, www.proyectateradio.com.mx. Ahí hay un botón de chat, le pican al botón y pueden participar con su nombre. Les encargamos que le pongan su nombre y, por supuesto, sus comentarios y preguntas. Haremos todo lo posible por responder lo antes posible. Bien, amigos, pues hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante. Tiene que ver básicamente con la salud mental, particularmente con la reacción de la familia cuando alguno de sus miembros es diagnosticado con algún tipo de trastorno mental, particularmente los niños, los jóvenes, cómo afrontan los hermanos, ¿verdad? De alguien que estuviera diagnosticado con algún hermano familiar con este tipo de trastorno. Y para ello nos acompaña el día de hoy la profesora Ana María Ruelas Rodríguez. Ella es licenciada en psicología y maestra en ciencias en psicología clínica. También de Lorena Ruiz y Víctor Nieves, de la organización Voz Pro Salud Mental, Ciudad de México. Bienvenidos todos a este programa. Buenas tardes, gracias Hola. por la invitación. Muchas gracias, un placer. Un gustazo tenerlos aquí, estimados invitados. Y la gente preguntará, esto es algo importante, nuestra audiencia está empezando a entender que hay una frecuencia de participación en temas que tienen que ver con salud mental. Y esto que tiene que ver con temas empresariales o de emprendedores, tiene que ver todo, amigos míos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tengamos una salud mental como personas, podemos lograr que en el futuro nuestro crecimiento, nuestra dinámica dentro de los diferentes círculos de vida sea una dinámica saludable, ¿verdad? Una dinámica constructiva. Y no estamos ajenos que en cualquier momento una situación adversa para una persona dentro de una familia, dentro de una empresa, dentro de una sociedad, va a impactar. Sin duda va a generar un impacto, ¿verdad? Que no necesariamente es el mejor, ¿verdad? Dentro de estos círculos, y hoy tenemos esa obsesión de poder transmitir, ¿verdad? Con mucho entusiasmo a nuestra audiencia todo lo relacionado a la salud mental. Así que, Ana María, pues nos da mucho gusto tenerte aquí en nuestro programa. Hoy vamos a hablar sobre ese impacto que sucede, ¿verdad? Dentro de la familia, cuando empezamos a entender que hay una problemática de este tipo y que muchas veces se desconoce, se confunde con otro tipo de circunstancias que a veces se les cataloga como normales. Ay, es que es normal que se comparte de esa manera. Siempre se ha comportado de aquella manera, pero está resultando ser una actividad tóxica, ¿verdad? Que empieza a afectar no solamente a la persona descuidada de estas circunstancias, sino los que están a su alrededor. Así que, estimada Ana María, nos gustaría que nos platicaras rápidamente un poco sobre tu semblanza y para que posteriormente Víctor y Lore también nos platiquen de su rol en Voz Pro Salud Mental, por favor. Pues, primero que nada, agradecer la invitación. Es un placer para mí estar compartiendo este momento aquí con ustedes, pues un poquito de lo que yo soy psicóloga de licenciatura y soy psicoterapeuta de niños y adolescentes desde hace aproximadamente 20 años. También soy profesora universitaria, soy egresada de la Universidad Autónoma de Occidente
de acá en Mazatlán, Sinaloa, donde radico, tanto de licenciatura como de maestría. Actualmente soy socia fundadora del Colegio Internacional de Psicología Infantil, que este colegio internacional crea lo que es ciencia, que es un lugar a través del cual 5 especialistas de la salud mental infantil estamos haciendo capacitaciones, conferencias, psicoeducación para padres y profesionales, y pues soy responsable de la Secretaría de Comunicación. Me he desempeñado tanto en la práctica pública como privada en áreas de orientación vocacional, en la educación media superior, y pues bueno, actualmente también tengo la jefatura del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias de la Salud de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Occidente, acá en Mazatlán, Sinaloa. Y me parece muy interesante este tema porque generalmente siempre que nos invitan a dar pláticas o a platicar de algún tema es para hablar del trastorno o del chico o del adolescente que lo padece, ¿sí? Sin embargo, todo el contexto familiar que rodea a alguna persona con un diagnóstico es súper interesante. En primer, algo que me ha tocado mucho ver en la práctica profesional es que los papás a veces, para ellos, es preferible que tú les des un diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo. A veces para un papá es preferible un trastorno de TDAH a que le digas que tiene rasgos de depresión. ¿Por qué? Porque una cuestión de neurodesarrollo lo asocian como algo que le corresponde al médico y al psicólogo atender y donde yo no asumo cierto grado de responsabilidad. Pero cuando estamos hablando de un trastorno socioafectivo donde ya básicamente hay una alteración emocional o la parte fuerte es la cuestión emocional, a veces a los papás les cuesta mucho trabajo poder aceptar ese tipo de diagnóstico. Entonces, si queremos que el contexto familiar, los hermanos de estos chicos puedan sensibilizarse a ese trastorno, lo primero que tendríamos que hacer es sensibilizar a los padres. Que el papá acepte el trastorno, se dé cuenta, y esto es un acompañamiento muy sutil que tú como psicoterapeuta infantil o esas personas que trabajamos en la salud mental infantil tienes que hacerlo. Porque desde el papá, no desde ti, porque no todos los papás tienen los mismos elementos resilientes para poder afrontar ese trastorno, ni lo tiene la familia. Es importante cuidar cómo se lo vas a manejar tú al papá, cómo se lo vas a manejar a tu pacientito y cómo el papá o mamá lo va a externalizar con el resto de la familia. Sugerencia, a veces es interesante o importante que esto se haga dentro de los contextos terapéuticos, ¿sí? Magnífico. Una ¿Para qué? excelente. Perdón, para que esto pueda fortalecer y ante cualquier situación de duda o crisis que pudiera presentarte, el experto de la salud mental pueda llegar y que una situación así se comporte en algo que venga a unir y fortalecer a la familia y no a desunir a la familia. Pues tema que vamos a desarrollar en un rato más, lo cual pues te agradecemos que nos hayas compartido esta semblanza y esta inducción al tema para que pueda comprender un poco nuestra audiencia hacia dónde vamos a enfocar la conversación. Te agradecemos, Víctor, me dará mucho gusto que te puedas presentar con nuestra audiencia, quién eres tú y qué rol desempeñas en la organización Voz Pro Salud Mental, por favor. Y gracias Alejandro. Pues yo he participado varias veces aquí en tu programa. Me gustaría más bien hoy decir que yo soy voluntario en Voz Pro Salud Mental. La labor de voluntariado es importante para todas las asociaciones y es parte también de algo que aquí yo me enteré que se llama proceso de recuperación. El poder ayudar a otros es muy importante. Aquí yo lo aprendí. He tomado los cursos y talleres de Voz Pro Salud Mental, específicamente el de familia a familia, y al paso del tiempo me pude capacitar y ser instructor del mismo. La verdad es que da una riqueza personal muy importante y apoya mucho a este proceso de recuperación individual. Ahorita, con lo que nos comentaba la licenciada Ana María, es tan importante que nosotros
Si llegamos a un hospital con un doctor y nos dicen, oye, no, resulta que tiene un problema cardíaco, que tiene un soplo funcional, no sabemos de qué, tenemos que acercarnos y si nos dicen es el mejor especialista en el corazón, pues le creemos y le tenemos confianza y le tenemos fe. Podemos ir a una segunda opinión y vaya, que todo vaya cuadrando y todo eso. Lo mismo en los trastornos mentales. Acerquémonos al especialista, confiemos en lo que nos está diciendo y cuestionemos. Es nuestro derecho cuestionar. Al mismo tiempo, cuando todo va cuadrando y va siendo lógico, vaya, puedo seguir, me puedo seguir apoyando, voy a creer. Y mucho de los que nos van a decir es, pero de entrada, tú requieres apoyo. Tú también requieres un proceso terapéutico porque esto que estás enfrentando es nuevo. ¿Cómo apoyar a los otros hermanos, a los hermanos chiquitos? Pues primero es uno mismo recuperándose, uno mismo fortaleciéndose y formándose con los talleres psicoeducativos, cursos, la información que hay o lo que nos recomiende el profesional que nos está apoyando. Es importante. Ese primer paso nos va a ayudar mucho para saber qué es lo que está pasando en casa y nos van a dar esas famosas banderas rojas o red flags. Tú te conviene fijarte en esto o estate atento al otro. Pero eso es parte de un proceso que nosotros no conocemos. El especialista sí. Por eso es tan importante estar en comunicación muy estrecha, muy íntima, porque todo lo que hablamos es acerca de nuestros seres queridos. Y por ahí. Gracias, Alejandro. Magnífico, Víctor. Muchas gracias por esta aportación y tu presentación. Lore, adelante, por favor, si te presentas un poco y platicar sobre el tema. Gracias, Alex, por la invitación. Maestra Ana Mari, pues también gracias por acompañarnos, compañero Víctor. Pues hace 6 años nuestra familia atravesó por lo duro y lo duro y lo trágico que es enfrentar un diagnóstico con un trastorno mental. Y cuando pasa eso, volteamos a ver a la persona que requiere nuestra atención y descuidamos otras partes de la casa, otras partes que enfrentan un proceso emocional bien distinto al de nosotros, porque nosotros como padres estamos en el proceso de duelo, de que mis expectativas tengo que ajustarlas, de que no me voy a quedar así con lo que me dice el doctor, quiero información, quiero saber por qué hice mal, y entonces empiezas un proceso de trabajo psicológico muy difícil, empiezas a escalar etapas emocionales y creo que afrontar esto como familia nos ayuda a tranquilizarnos, a ver las cosas en la dimensión justa. Y yo creo que involucrar a los niños y a los jóvenes en este proceso, poniendo la información a su nivel, es de gran ayuda porque nos quita un peso de encima. Tenemos, por un lado, el peso del diagnóstico, pero saber que mi otro hijo está a salvo y que él sepa que nosotros también lo vamos a proteger y a cuidar, yo creo que también guarda el equilibrio. Yo soy de formación de recursos humanos y hace 6 años que pasó este diagnóstico, empecé a buscar información, encontré a Voz Pro Salud Mental y desde entonces soy voluntaria, también me hice instructora y estoy a cargo de la parte de difusión y comunicación, porque creo que hablar de la salud mental abiertamente, pasar el mensaje, hay muchas personas que aparentan estar bien y no están bien, o no quieren ver que su hijo, como dice la maestra, trae depresión, trae angustia. No, al rato se le pasa. O si traes depresión, le compro una tablet y yo sé que está tranquilo. Pero tenemos que ser observadores. Yo creo que este es un llamado a los padres a que tomemos en cuenta a nuestros jóvenes, a nuestros chiquitos, y cuando haya un diagnóstico, llevarlos a especialistas que nos puedan orientar, dar la brújula hacia dónde
la familia encuentra este equilibrio. Yo creo que la psicoeducación es la herramienta más poderosa. Es correcto, estimada Lore. Estamos hablando, amigos míos, sobre esta situación en la que vamos a enfrentar, y esto es el tema que quiero que nos empiece a explicar un poco Ana María, la profesora Ana María Ruelas, sobre el impacto que genera en la familia una noticia de este tipo, no solamente en los adultos. En esta ocasión queremos enfocarnos en los niños, ¿verdad? Y en los jóvenes, que en efecto pudiera ser el caso de un padre o de un miembro de la familia adulto o inclusive un niño, ¿verdad? Un adolescente, que esto no es bien comprendido. O sea, en definitiva, a mi parecer, resulta una noticia sumamente difícil de procesar para un adulto. ¿Qué esperaríamos que suceda en el caso de un niño? Y adelante, por favor, Ana María, ¿qué opinas al respecto? Mire, para que un menor, ya sea niño, niña o adolescente, pueda comprender el trastorno que tiene alguno de sus hermanos o alguno de sus primos o inclusive algunos de sus amigos dentro del salón o contexto, porque ahorita ya no solo es dentro de las familias, también es dentro de la escuela, el ambiente escolar en el que el niño está inmerso. ¿Cuál es el impacto? El impacto siempre va a existir y dependerá de muchos factores, es multifactorial. Este va a depender de primera instancia de la etapa de desarrollo en la que se encuentre ese menor, ¿sí? El nivel de procesos mentales que esté desarrollando. No es lo mismo que tú le comentes a un adolescente, que a un niño de 10, a un niño de 8, a un niño de 4, que su hermano acaba de ser diagnosticado con depresión o que su hermano está padeciendo, su De hermano bipolaridad, ¿no? O tal vez de bipolaridad esquizofrenia o o de un consumo de TLP, ¿no? sustancias que lo están provocando por una cuestión de esquizofrenia o que tiene un tipo de connotación de salud mental. Entonces, el impacto siempre va a ser fuerte. ¿De qué dependerá? De cómo lo comuniques y también cómo este menor ha estado viviendo los síntomas y signos que el hermano o el compañerito de escuela ha estado presentando y cómo como adulto nosotros se los vamos contextualizando. Si bien yo siempre es como sugerencia, es como decir, los niños son niños, no son tontos. O sea, realmente los niños se dan cuenta que algo está pasando, a lo mejor no alcanzan a comprender qué es, no saben ponerle nombre porque no distinguen esa realidad que a veces ni como adulto la pueden aceptar. Ahorita mencionaba Lore, algo bien importante, el que el papá tenga la capacidad de darse cuenta que realmente está pasando algo con su hijo. Porque a veces que los papás prefieren ignorar y atribuirle a 1000 factores. Ah, es que juega mucho videojuego. Ah, es que por eso se despierta o ve cosas porque se la pasa en los videojuegos. Es Cuando ya propio de su estamos edad. teniendo es parte de la edad, todos los amiguitos hacen lo mismo y vamos normalizando y es algo que es muy curioso que está sucediendo porque estamos normalizando conductas que salen de los estándares funcionales del ser humano. ¿Cómo tiene este impacto retomando en los niños y adolescentes? Hay y existe, porque no solo es el impacto de saber que ese ser querido tiene algo, tiene una enfermedad. Es también el impacto de cómo yo estoy viviendo ese proceso y qué lugar estoy entonces ocupando en la familia. Porque un diagnóstico de un problema de salud mental estremece y mueve todo el sistema familiar. Entonces, es reubicar como mamá, qué rol voy a tener de hoy en adelante, como papá, qué rol voy a tener adelante. Y es muy importante esta parte que mencionaba Víctor, la parte de la psicoeducación, pero una psicoeducación de verdad, no una psicoeducación de TikTok, no una psicoeducación de redes sociales que me meto a buscar a ver qué, no, es acudir con los especialistas y los especialistas te van a ir guiando en este equipo multidisciplinario como el trabajo que hacen ellos en ProSalud Mental, que son estas instituciones que a nosotros los especialistas nos fortalecen
en nuestro desarrollo psicoterapéutico. En esta parte entra cuando existe este diagnóstico, la familia entra en crisis, por lo tanto el pequeño, el menor, también entra en crisis, tomando en cuenta que la crisis nos va a permitir hacer una reestructura a ese sistema que estamos teniendo. Que claro, y es entendible que los papás van a enfocarse al menor que está presentando en este caso, esta situación o esta condición de diagnóstico. Sin embargo, es muy importante también retomar la red de apoyo que tiene esta familia. Los abuelos, los tíos, los maestros, los amigos, que pueden ayudar a fortalecer a que este menor viva de manera menos desagradable el proceso de saber que tiene un hermano, hermana o amigo, compañerito con una condición de salud mental. De pronto podría suceder, Ana María, una duda interna, ¿verdad?, en los niños, en los jóvenes sobre qué va a pasar, ¿no? Y no tanto, digamos, desde el punto de vista del afectado, de quien presenta el trastorno, sino en lo personal, ¿verdad? ¿Cómo enfrentarlo yo personalmente? ¿Dónde acomodo esta situación que me duele, que me hace sentir mal, que me hace sentir triste, que no puedo ayudar, ¿no?, a mi hermano, a mi familiar, ¿verdad? No lo puedo hacer. Y entonces, de pronto pudiera haber ahí, pues, una serie de confusiones de cómo enfrentar, ¿no?, esa discapacidad, esta situación, este trastorno, y, y, inclusive, ¿no? ¿Qué tanto me acerco o me alejo de esta situación? ¿Qué opinas al respecto? Como te mencionaba, entra esta crisis donde no sé a qué lugar ocupo, cuál es mi rol dentro de la familia. Entonces, sí, el trabajo multidisciplinario, la familia necesita entrar en proceso, no solo la persona que tiene este diagnóstico, sino porque a veces no solo lo tienen los hermanos, a veces lo tienen los papás un diagnóstico, ¿sí? Entonces, necesitan estar en proceso. Ahorita tengo unas hermanas que las mamás va a su proceso y yo tengo a las hermanas porque el papá lo acaban de internar por consumo de sustancias, ¿sí? Entonces, toda esta alteración dentro de donde ya está el papá internado, pues ya le diagnostican rasgos esquizoides. Entonces, las niñas es empezar a hacerle entender o acompañar a las niñas el por qué papá de pronto tenía estas actuaciones. ¿Sí? ¿Y dónde coloco? Hay una niña que está enojada y no quiere hablar con el papá y la otra lo quiere ir a visitar en cuanto le den permiso para visitarlo y ambas están bien. El validarles esa emoción de lo que están sintiendo y permitirles, porque aquí es donde viene la parte grave, que ya me tocó también en otro caso, en un hermano diagnosticado con esquizofrenia. Él empezaba a presentar desde muy pequeño, fue diagnosticado con trastorno, déficit de atención con hiperactividad, y en la adolescencia le diagnostican la esquizofrenia. Esta niña, cuando yo la conozco, tenía ya trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿por qué? Porque ella se sentía completamente abandonada por los padres. Y ese es el gran riesgo que tenemos, que generalmente el hermano o el menor puede empezar a presentar síntomas o signos de algún otro trastorno o alguna alteración psicosocial o psicoemocional debido a el descuido y a que no sabe qué hacer con esa emoción. Recuerdo que esta adolescente me decía: Ana, es que yo había llegado a pensar que si mi hermano se muere va a ser lo mejor para la familia. Pero me siento bien mal de pensar eso. Sienten Pero culpa. era un razonamiento quizás lógico, pero doloroso, que le generaba mucha culpa. Entonces, si estos chavos o estos niños los acompañamos con estas emociones que tú dices o que ahorita mencionas que van surgiendo con este diagnóstico, entonces vamos ayudándoles a que las coloquen en un lugar donde no los lastimen y que se conviertan en una parte importante
dentro del rol de la familia y dentro de la recuperación de esa persona que ha tenido este diagnóstico. Es correcto, estimada Ana María. Y me surge una duda que me gustaría tornarle el micrófono a Víctor. Con respecto a esto que mencionas, cuando suceden estas diagnósticos y estas realidades dentro de la familia, los jóvenes, los niños, pasan, digamos, por una etapa de infancia en la cual hay una confusión, ¿verdad? Porque como bien lo dices, Ana María, se puede considerar como parte del propio de la edad, es propio de si es niño o es niña, es así como sucede en esa normalización como un mecanismo, ¿verdad? Que en un principio pudiera estar esperando a ver hasta qué punto empieza hacer anormal la conducta, ¿verdad?, de un miembro de la familia que ya no es propio ni de la edad ni de lo normal, y es ahí en donde empieza a sufrir, ¿verdad?, la familia, el núcleo familiar, de condiciones difíciles, ¿verdad? Motivo por el cual, Víctor, se requiere, cuando hay presencia de especialistas, sabemos que hay psicólogos, sabemos que hay psicoterapeutas, sabemos que hay médicos, ¿verdad?, de especialistas en la salud, pero muchas veces esto resulta ser difícil para un niño entender, ¿verdad? Una explicación muy científica, una explicación muy al estilo de un adulto, no está, ¿no?, preparado un niño para poderlo asimilar. Y entonces es en donde aparecen este tipo de organismos como Voz por Salud Mental, donde hay familias, y el sentir que hay otros que están en mi situación me genera un cierto cobijo, una cierta, digamos, ¿cómo podría ser? Empatía, una relativa serenidad de decir no soy el único, ¿verdad? Porque muchas veces seré yo el único que estoy pensando. ¿Qué opinas de esto en cuanto a la presencia de la organización de Voz por Salud para apoyar a las familias que están en ese punto, Víctor? Sí, la formación y la capacitación que vamos teniendo, ahorita que escuchaba cómo formaba la pregunta, aquí en consultorio empresarial es exactamente lo mismo que si yo tengo mi negocio y resulta que me invitan a un nuevo proyecto de ampliar mi cadena de producción o algo. Si no lo conozco, me voy a capacitar. Y lo veo tan normal, preguntarle al contador, preguntarle al administrador, preguntarle al ingeniero químico, y lo veo muy normal. Lo mismo pasa con cualquier cuestión de salud. Yo no soy doctor, yo no soy especialista, entonces normalicemos eso, normalicemos acercarnos y preguntar. Esa es la importancia de la psicoeducación, porque yo me fortalezco, yo voy sanando en mi proceso y se van armando las piezas de ese rompecabezas. Ahorita decía la maestra que hay que reubicar el rol de mamá y papá. Pues sí, porque ahora somos cuidadores. Ya no maternamos o paternamos de la manera a la que estamos acostumbrados o creemos. Ahora hay necesidades diferentes. Nuestro rol de cuidador necesita una capacitación especializada y mucho sentido común. Porque luego decimos, bueno, ¿en qué nos debemos, cómo comunicamos un diagnóstico que tiene un nombre que ni yo entiendo? Pues yo he ido aprendiendo que es con mucho respeto, y agregaría con amoroso respeto. Explicarlo al nivel de la edad que tenga el hermano, y escuchar sobre todo las preguntas, porque muchos tienen miedo. ¿Quién me va a cuidar? eh, yo me voy a enfermar también, fue mi culpa. Eso nos da mucha luz de por dónde poder apoyar en casa, en comunicación con el especialista, el terapeuta que lo esté tratando. Yo no soy de aquí en adelante el papá o la mamá que todo lo sabe. Yo soy una persona que está en formación, que me apoyo del especialista, y el gran trabajo que va a hacer en terapia, yo lo voy a reforzar en casa. Esa es mi labor ahora. Ese es el nuevo rol donde yo me voy a reubicar y no dejo de ser papá, no dejo de ser mamá, no dejo de ser el rol que yo tenía antes, pero tengo uno nuevo.
Eso es importante. Y mucho de eso me lo da la psicoeducación. Estupendo. Grandiosa tu participación, Víctor, en ese sentido, para reubicarlo. Lore, ¿qué opinas de esto? Adelante, por favor, Lore. Yo creo que ya hay un montón de herramientas para ponernos al nivel de los chiquillos y explicarles, por ejemplo, la película de Nemo, ¿no? Donde el pescadito con una aleta más pequeña puede lograr cosas. Y entonces, estas películas, los cuentos, las metáforas, hay una compañera ahora que fue la conferencia, habló hermoso acerca de la depresión y hizo una analogía con un girasol. El girasol, cuando todo está bien, durmió bien, toma sus medicamentos, todo, el girasol está esplendoroso. Pero cuando no duerme bien y cuando se marchita, se cae. Entonces, así son las personas depresivas y es la manera de acercar a los niños a qué es la depresión, por ejemplo, ¿no? Los hermanos, yo creo que son nuestros mejores amigos desde que inicia la vida. Bueno, también dependiendo la edad, ¿no? Pero en lo personal, que te puedo decir que para mí mis hermanos son como los mejores amigos, como mis compañeros de crecimiento, como pues sí, mis compañeros de vida. Y justo cuando tú ves que a tu hermano le está pasando algo, es una tristeza, pero también yo creo que cuando los haces partícipe, el hermano tiene mucho más comunicación, tiene una manera más de llegar al hermano para decir, vamos adelante, tú y yo podemos seguir adelante. Y esa motivación yo creo que es hermosa en la familia y también justo pues lo que comentan los grupos de apoyo a partir de los 11 años se recomienda que los chicos puedan juntarse, los chicos hermanos puedan juntarse y puedan socializar lo que sienten y lo que les duele. Porque, por ejemplo, Vicky y yo hemos estado en los grupos de apoyo de familia a familia y socializar lo que te pasa, muchas veces encuentras consuelo en la sabiduría grupal. O sea, lo que no me ha pasado a mí, ya le pasó a Víctor y Víctor tiene la palabra más Claro. sabia, ¿no? Entonces, yo creo que el compañerismo, la amistad y esta del afrontamiento con respeto y amoroso, yo creo que es con lo que me quedo de este segmento. Estupendo. Y sin duda, si me lo permites, yo agregaría que esa sabiduría grupal hay que buscar que esté siempre enriquecida con conocimientos, con información, no con desinformación, no con creencias, no con falsas creencias, no con suposiciones, ¿verdad? Que si estamos hablando de suposiciones, partimos de la ignorancia y ya empezamos mal, ¿verdad? Entonces, en realidad vamos promoviendo esta psicoeducación que al final, qué interesante, ¿no? Esas aulas y escuelas que son inclusivas, en donde realmente hay jóvenes de todo tipo y de todo tipo de condición, porque así es la vida, ¿verdad? La vida no separa, ¿verdad? Y los de una categoría con otros, ni debemos de hacerlo. Finalmente convivimos todos en un área, en un espacio, y en la medida en la que tengamos esa sabiduría desde muy pequeños, para poder entender las diferencias que tenemos con otros y respetarlas y sobre todo ayudar al que está en una posición de desventaja. Esto nos vuelve mejores seres humanos. Ana María, la unión y la desunión en la familia se provoca por diversos factores. ¿Qué nos platicas de esos elementos que pueden hacer que se una o se desuna una familia en estos casos? Mira, en este caso, una familia que ya trae problemas o una familia que ya viene con ciertas dinámicas disfuncionales, obviamente un diagnóstico como estos, lo único que va a provocar es que ya la dinámica que venía, por decirlo así, enferma, disfuncional, anormal dentro de la familia se agudice, ¿sí? Entonces, cuando no hay estos rasgos, también se mueve esta dinámica de la familia, pero entonces pudiéramos hacer un mejor rescate, inclusive el hecho de que
haya separaciones durante este proceso, a veces pueden ser hasta sanos, ¿sí? Me he tocado ver chicos que llegan con ciertos diagnósticos. Hay un chavo que tuve que tenía diagnóstico tanto por el psicólogo como por el psiquiatra, que el único rasgo que no cumplía para el trastorno psicopático de la personalidad era la edad, porque tenía 15 años, todos los demás rasgos los cumplía. Y parte de las mejoras que hubo fue que los papás se divorcian en el proceso. Entonces, cada uno de los papás, de algo que pudiera ser una situación desagradable o displacentera, la separación de unos padres, cuando estos padres logran desde ellos poder sentirse más tranquilos, más seguros, pues obviamente pueden proporcionarle algo distinto a los hijos, tanto al chico que tiene el diagnóstico como a los hermanos o a los otros miembros de la familia que acompañan. Por lo tanto, claro que se mueve la familia y claro que se puede alterar, porque también esto provoca que los padres pongan atención en las propias conductas psicopatológicas que ellos puedan tener, empiezan a veces a tener conciencia de las conductas que también puedan estar presentando los hijos. Me tocó el caso de una familia donde mamá muere y el papá era un papá completamente muy buen proveedor, pero no se hacía cargo del cuidado de los hijos. Cuando mamá muere, él se hace cargo y desde que yo vi al niño, yo lo vi con rasgos de Asperger, del espectro autista. Y cuando conozco al hermano mayor, que ya tenía 24 años, me doy cuenta que también tiene estos rasgos, pero nunca habían sido tratados, nunca habían sido evaluados, y el hermano ya fue diagnosticado con esquizofrenia. El temor del papá era, no quiero que a mi hijo le pase lo que al hermano mayor. Entonces, cuando empieza esta parte de la psicoeducación a entender. Ahí me decía una mamá, es que no me hace caso, señor, es que su hijo tiene trastorno negativista desafiante. Su cerebro funciona distinto al de los demás. No va a reaccionar de esa manera. Conforme lo van entendiendo, lo van digiriendo, les va bajando el sentimiento de culpa a los papás, que es algo que es lo que primero brota cuando das un diagnóstico y sobre todo cuando lo corrobora un psiquiatra, también es algo que es un acompañamiento muy interesante que tenemos que hacer porque muchos padres, no, con la pura terapia, no es que no es la pura terapia, necesitamos al psiquiatra y al psiquiatra no es malo y lo mencionaba Víctor desde un inicio. Si tú traes problemas gastrointestinales, ¿con quién vas? Con el gastroenterólogo. Si te diagnosticaron con cáncer, vas con un oncólogo y si es un oncólogo especialista del área. Si traes una situación de problema de salud mental, vas con el psiquiatra. No los quieren medicar porque tienen satanizados los medicamentos. Entonces, es ese acompañamiento de ir rompiendo estos tabús que ahorita os mencionabas, de las cosas que se dicen, de las cosas que se cuentan, para que no caigan en esos mitos y en estas realidades que luego no existen y que esto permita que la dinámica de la familia sea en pro de la salud mental de todos los que la componen, no solo de la persona que padece el diagnóstico, entendiendo que cuando hay un diagnóstico de alguna disfunción mental en algún miembro de la familia, hay repercusiones de manera directa o indirecta en cada uno de los miembros. Y es interesante que esto se hable, que esto se exprese, que los adultos estén al pendiente de los niños, de los cambios de las conductas de estos niños. A veces creemos que porque el niño no habla, no dice, no expresa, a mí me preocupan más los niños que no hablan que los que hablan. A mí me preocupan más los niños que se soportan súper mega bien que los que luego se portan mal, porque el que habla, lo expresa, grita, pellizca, lo está externando de manera que no le está permitiendo adaptarse a la sociedad, ¿no? Pero el que no habla se lo está callando, se lo está guardando. Entonces, sí, como familia, altera, sí, de manera tal que puede romper la dinámica familiar,
Si la dinámica familiar ya estaba fracturada, esto nomás va a venir a darle la estocada final. Si la dinámica familiar estaba fuerte, esto va a ser la oportunidad de que todos se unan para fortalecer esos vínculos afectivos que ya estaban estrechos. Correcto, Ana María. Pienso que podría haber una duda de nuestra audiencia en relación a la dificultad, a lo complejo que resulta definir la línea que divide lo normal de lo anormal, ¿verdad? Porque podríamos decir que dentro de un núcleo familiar es normal que suceda esto o aquello, ¿verdad? Pero es completamente anormal en la familia de enfrente. Entonces, las medidas, ¿verdad?, son distintas para cada familia, pero sería interesante desde su punto de vista, ¿cuáles considerarían que pudieran ser los focos rojos o esos puntos en los cuales hay que poner atención que ya están rebasando, ¿verdad?, digamos, una forma de convivencia normal, no sé si es la palabra, ¿no? Aceptable, pero ¿qué opinas de esto, Ana María? Una cosa son las cuestiones morales o las normas morales que componen una familia, que lo que puede ser la lealtad para mí, para otra familia es diferente. Pero nosotros en la sociedad nos regimos por normas y reglas, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo soy de Sinaloa y en Sinaloa pues me escuchan, mi tono de voz es fuerte. Aquí quizás el utilizar ciertas palabras altisonantes es una cuestión muy coloquial, pero eso no quiere decir que sea lo ideal o sano dentro de un contexto. Entonces, puede ser que a lo mejor yo me refiera con esas palabras, pero si el menor no logra distinguir que a una autoridad fuera de él no le puede hablar de esa manera y está rompiendo una norma, entonces, en cuanto a las normas morales, pues cada familia va a establecer sus valores, sus principios. Sin embargo, dentro de una sociedad sí nos regimos ante estas reglas, estos reglamentos. Uno de los principales lugares donde el menor manifiesta lo que está sucediendo es la escuela. Entonces, cuando la escuela es un marco de referencia porque el maestro tiene 40, 30 niños, 30 adolescentes y ellos pueden saber o determinar esta conducta es propia o común de la etapa de desarrollo y del momento sociocultural que estamos viviendo. Sí, regresando a la pandemia, casi a todos les gustaban el anime. Ahorita ya ha estado disminuyendo, yo veo la consulta, el gusto por el anime en los adolescentes, ¿no? Entonces, en ese momento era algo sociocultural dentro de la cultura de adolescentes en Mazatlán, Sinaloa. Yo lo podía ver, pero cuando ya empiezan las red flags, cambios de conducta, que ya las personas alrededor de la familia me dicen como papá o como mamá que notan algo en mi hijo, que la escuela me lo está retroalimentando, entonces es importante que pongamos esos focos rojos. A veces podemos pecar de exagerados o podemos pecar de ingenuos, pero vale más poner atención a eso que te está llamando la atención. Una vez, ¿cómo podemos determinar si una conducta es aceptable o no aceptable o socialmente aceptada o no socialmente aceptada? Pues hay reglas, hay normas, hay leyes, ¿sí? Para los niños, para los adolescentes y para los adultos. Las escuelas tienen sus normas de sana convivencia que se estipulan en cada una de las instituciones, lo que antes conocíamos como reglamentos. Entonces, todo este tipo de cosas vamos viendo cómo el sujeto, el niño, el menor se va adaptando. Una vez que llegan a la evaluación psicológica, psiquiátrica, psicosocial o psicopedagógica, entonces nosotros tenemos instrumentos estandarizados, ¿sí? Tanto a nivel de emocionales como cognitivos que nos permiten establecer cuando estas conductas o estos comportamientos están rebasando la norma. Entender que cuando salen de estos parámetros de lo común o esperado para la etapa de desarrollo del menor,
entonces es un foco de alerta. Si yo me doy cuenta que las conductas que mi hijo están teniendo no corresponden al común denominador de la mayoría de las conductas que tienen los niños de su edad, eso es un foco de alerta. Si ya son varias personas en la escuela, familiares, vecinos, en la actividad recreativa que pueda hacer por las tardes, que me retroalimentan, que notan un cambio en la conducta, esa es otra foco de alerta a la que como adulto, papá o cuidador, tengo que ponerle atención. Magnífico, excelente, que al final pues estamos hablando, corrígeme si no es así, de la funcionalidad de una persona y de una familia, ¿verdad? Esa funcionalidad queda explicada con esto que nos acabas de señalar, lo cual pues nos ayuda, ¿no? A entender como personas si hay algo que hay que atender dentro de la familia, con alguna persona dentro de nuestro grupo, ¿verdad? Familiar, social, o en la misma empresa, en los negocios, ¿verdad? Ahí lo podemos ver si hay alguien que está rompiendo, ¿verdad? Con estas reglas de forma consuetudinaria, ¿verdad? Hay algo que está mal, lo cual pues nos da mucha luz, estimada Ana María. El tiempo se nos acaba, pero Víctor, me gustaría escuchar un último comentario para después escuchar a Lore y cerramos. Si les parece bien, sobre esto, Víctor, algún comentario que nos puedas ofrecer. Pues nada más adicionar a todo lo que he estado escuchando ahorita, que nosotros recordemos, así cuando recibimos en la familia un diagnóstico de salud mental, nosotros atravesábamos por un proceso de duelo. A lo mejor perdí a mi pareja, perdí a mi apoyo, perdí al hijo que yo pensé en mi imaginario que iba a tener. Bueno, los hermanos menores, los hermanos pequeños, también atraviesan un proceso de duelo diferente al mío, porque ellos pueden perder a su compañero de juegos, a su protector, a su protegido, pero porque ahora resulta que ellos ya no los pueden cuidar, sino un especialista de bata blanca y aparte de que ni les habla bonito. Comprender eso, tomarlo en cuenta para poder ser un mejor apoyo y convertirme yo en un mejor cuidador de la persona que recibe ese diagnóstico, pero también de los otros miembros de la familia. Por hoy con eso me despediría y gracias por el tiempo y la oportunidad. Muy sensible, una, digamos, recomendación de alta sensibilidad, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de los niños y tratar de entender qué están viviendo. Esa parte cálida ayuda a entender la circunstancia en casa, que también me gustaría mencionar, claro, es muy difícil llegar a una conclusión de este tipo, pero bueno, es parte de la vida, ¿verdad? Ojalá fuera todo miel sobre hojuelas. Tenemos retos a veces muy grandes que enfrentar y en la medida en la que aceptemos, ¿verdad? Con más serenidad, con más conocimiento, con más compañía, ¿verdad? Una circunstancia de esta naturaleza en casa, aceleraremos, ¿verdad? La posibilidad de ser más funcionales y de poder tener una vida lo más, digamos, estandarizada, normal, ¿verdad? Posible, sin sufrir de estos altibajos que implica, ¿no? El desconocer, ¿no? Todo esto de lo que estamos hablando. Lore, adelante, por favor. Gracias. Yo creo que la familia y la estrategia de afrontamiento es básica para la rehabilitación y la reinserción del paciente, ¿no? Y entonces, propiciar juegos, integrarnos, salir a caminar con ellos, ¿no? No diciendo, no, él no puede, él no quiere. Claro que nos cambian el plan, ¿no? Muchas veces, pero justo siempre darles un lugar importante a todos los hijos y tratar de no hacer distinciones. Ajá, entre más normal los tratemos, yo creo que ellos tratan de integrarse y es importantísimo todo lo que dijo la maestra Ana María. Muchísimas gracias. Los invitamos a que vean nuestra información y nos busquen en las redes sociales en www.vozprosaludmental.org.mx. Ahí encontrarán el Facebook, el Instagram, el Twitter, el TikTok. Nuevamente, gracias a ti, Alejandro, por abrirnos este espacio y compañero. Pues muchas gracias.
Un placer, estimada Lore, gracias por habernos compartido las redes sociales de Voz Pro Salud Mental, un organismo de verdad que pueden acercarse con toda la confianza para poder conversar, platicar sobre la situación que en casa estén viviendo y créanme que encontrarán mucha información y psicoeducación que los va a ayudar sensiblemente. Ana María, muchísimas gracias. Si nuestra audiencia quisiera entrar en contacto contigo, Ana María, ¿cómo lo pueden hacer? Pues muchísimas gracias, un placer que nos están invitando. Nos encantaría que se pusieran en contacto con nosotros a través del Colegio Internacional de Psicología Infantil, de la cual pues soy socia fundadora. Nos pueden encontrar en Instagram como Ciencia, así como se escribe psicología, PSY y luego Ciencia, así Ciencia, y ahí vienen todos los links de las redes sociales. Inclusive también estamos subiendo contenido constantemente de que pueda ayudar a los padres en cuanto a la salud mental infantil. Igual también, pues ya mi correo electrónico particular es anama.ruelas@gmail.com. Pero sí los invito a que nos sigan en redes sociales en el Colegio Internacional de Psicología Infantil, Ciencia-México en Instagram. Magnífico, pues es un gusto, estimados invitados, un gusto haber conversado con ustedes. Apreciamos profundamente los conocimientos que han compartido con toda nuestra audiencia. Estoy seguro que ayudará siempre este tipo de material para que tengamos una mejor convivencia y desarrollo. Bien, pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Todos los jueves de 2 a 3 de la tarde tienes una cita con el crecimiento empresarial y como persona. Gracias a nuestra audiencia, gracias a nuestros invitados. Hasta pronto.